Dios les bendiga, hermanos, amén. Quiero compartir en 1 Timoteo 3:15, amén. Y luego vamos a seguir alabando, así que luego se van a estar acomodando los chicos. Quiero compartir este versículo que lo he compartido en la radio, lo he compartido y bueno, me fue de bendición y espero que les sea para ustedes en esta noche, amén. Dice, ¿lo tenemos? Dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Bueno, esta palabra Pablo le decía a Timoteo, ¿verdad? Decía Pablo estas palabras. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Este versículo, hermanos, amén. Y algo que quería compartir, que tengo acá anotado, como templo visible del Dios invisible, el mundo mira a la iglesia, es decir, a nosotros, hermanos, para conocer la verdad de Cristo. Por tanto, nosotros, la iglesia, debemos ser el pedestal de la verdad de Cristo y protectora de dicha verdad para que el enemigo no la distorsione. Amén. Como templo visible, dice en Colosenses 1:15, que Jesús es la imagen del Dios invisible. Nuestro Dios es invisible, que obra visiblemente, amén. Dios habló por la naturaleza, habló por su Hijo y hoy nos habla por su palabra, amén. Cristo es la verdad y su palabra es la verdad y le podemos agregar absoluta. Ahora cuestionan mucho la verdad, amén. Cada uno dice, vos tenés tu verdad, yo tengo mi verdad. Cada uno tiene su verdad, ¿no? Pero sabemos que la palabra de Dios, bueno, acá lo tengo anotado en el celular, lo tenemos lo podemos tener en cualquier parte, ¿no? En la Biblia, también lo tengo en la palabra. Sabemos que la palabra de Dios es la verdad absoluta, amén. Podemos leerla, el mismo versículo, el mes que viene puedo leer el mismo versículo y Dios me sigue hablando, amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me ilumina, hermanos, amén. No hay grados de iluminación, amén. No existen grados, no existen límites, hermanos, amén. No existe límite para esto. El Espíritu Santo nos puede iluminar con el mismo versículo y nos puede hablar, amén. Y nos puede llevar, y nos lleva, de hecho, a la verdad que es Cristo. Por eso decía Pablo a Timoteo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Amén. Nosotros somos, además de la estructura, somos templo del Espíritu Santo, amén. Nosotros, el mundo ve a Dios a través de nosotros, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte. Busqué la palabra baluarte. Muchos vemos películas. A mí, por ejemplo, con Esteban también nos gusta la película del Señor de los Anillos, esas películas que nos muestran los castillos, ¿verdad? Y muchas películas de la Edad Media nos muestran los castillos. Y el baluarte era lo que unía los esquineros de las dos paredes, ¿sí? Y sobresalía un poco. ¿Amén? En otras versiones era el castillo. Es el castillo, la parte del castillo, ¿sí? Columna y baluarte de la verdad. ¿Qué nos habla la palabra, hermanos? De la verdad que es la palabra de Dios. Pablo le decía a Timoteo, he peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera, he guardado la... ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra? He guardado la fe. Amén. ¿Están acá, hermanos? Y esa fe menciona la palabra de Dios, se refiere a la palabra de Dios. ¿Qué dice Judas? Que contendamos ardientemente por que también es la palabra de Dios, hermanos. Amén. Nosotros como columna, amén, y baluarte de la verdad, tenemos que defender a la palabra de Dios como compartida. La iglesia tiene que ser ese pedestal. Antes, cuando teníamos la iglesia, me acuerdo, teníamos la iglesia por acá, teníamos una columna que era tipo griega, y ese es un pedestal. Nosotros tenemos que ser ese pedestal de la palabra de Dios, hermanos, amén. En este mundo donde hay mucha ideología, donde se cuestiona acerca del aborto, donde se cuestiona acerca del homosexualismo y tantas cosas, hermanos, amén. Como compartíamos el viernes, compartí en Isaías 5, hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, hermanos. El mundo distorsiona, amén, pero la palabra de Dios es la verdad. Por tanto, la iglesia, como compartida, debe ser ese pedestal, esa columna de la verdad de Cristo y protectora de dicha verdad
para que el enemigo no la distorsione, hermanos. Si nosotros defendemos la palabra de Dios, amén, vamos a ser bendecidos y estamos cumpliendo con el mandato de Dios de predicar el Evangelio, hermano, amén, de predicar la verdad absoluta, que Cristo es la verdad, amén. Nosotros somos los encargados de anunciar la verdad y el Espíritu Santo es el que se encargará de convencer de pecado, de justicia y de juicio a las personas, amén. Por eso quiero alentarte, así como decía Pablo, Dios nos dice que nosotros sepamos conducirnos para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, amén. El Señor nos dejó del Espíritu Santo, Cristo viene pronto, pero nosotros somos templo del Espíritu Santo y sabemos por medio de su Espíritu cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, amén. No nos dejó solo, tenemos al Espíritu Santo que nos guía toda la verdad, tenemos su palabra, amén. Como decía Pedro, la palabra profética más segura, y como decía Jesús, escudriñamos las Escrituras, amén, porque en ellas hay vida eterna y son las que dan testimonio de Él mismo. Él es la verdad, hermanos. Y bueno, espero que les sea de bendición esta palabra y como compartía, que podamos ser ese pedestal y alumbrar con la luz de Cristo, amén, y anunciar la verdad absoluta, amén, que es su palabra. Que el Señor los siga bendiciendo, amén.